Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá, en un día inhóspito como el que tenemos hoy. Agradecer a Raúl, a Juan, a los integrantes de Médicos Unidos por esta deferencia de invitarme a dar esta charla. A los compañeros ginecólogos, ya la deben de conocer porque la presentamos en el Congreso de Ginecología que hace unos meses se dio atrás. Es algo que a mí me mueve un poco el piso, ¿no? Cómo ha cambiado la sociedad actual. Yo ya tengo casi 40 años en el ejercicio de la profesión. La medicina que ejercemos ahora, obviamente y por suerte, no es la que hacíamos 40 años atrás. La sociedad cambió, las implicancias médico-sociales, la relación médico-paciente cambió, y sobre todo en los últimos 10 años, lo cual implica que nos tenemos que adaptar al cambio. Si no nos adaptamos, digo, según los conceptos darwinianos, ¿verdad? La especie que no se adapta desaparece. Entonces más vale que nos adaptemos porque esto vino para quedarse y hay que ver cómo sobrevivimos en todo esto, ¿verdad? El desarrollo de la exposición lo vamos a hacer en 3 partes. Una breve reseña histórica, no se asusten porque yo no soy historiador de la medicina ni mucho menos, pero más o menos para tener un contexto general en el ámbito en el cual nos encontramos, ¿verdad? Los problemas de actualidad y unas reflexiones finales que son a título personal, muy personales. Muchas de ellas podrán ser discutibles, pero que es lo que me ha aportado el ejercicio de la profesión y de la vida en todos estos años, ¿no? Vayámonos un poco atrás en el tiempo. Hace 6.000 años, como dice ahí, en Mesopotamia florecían las primeras civilizaciones humanas, se tenía conocimiento ya de la medicina. El famoso Código de Hammurabi ya hacía referencia a la praxis de la medicina y sus modos de curar, y la enfermedad en esa época era vista como un castigo de los dioses. Pero ya fíjense en los egipcios, comienzan con verdaderos métodos científicos y ya existía la idea subliminal de las especialidades médicas. Nosotros hoy por hoy nos vamos adaptando, vamos progresando, pero no inventamos nada. Herodoto llegó a escribir que en el antiguo Egipto había un médico para cada enfermedad. Si uno lo traduce a la época actual, son las especialidades y las subespecialidades. Las afirmaciones de Hipócrates y las teorías de Galeno, de Pérgamo, sirvieron como base de la medicina occidental por más de 1000 años, que se mantuvo siempre en esa cosa. Después en la Edad Media se progresa muy poco, en el siglo XVII se comienza a democratizar la medicina, apareciendo métodos para guiar sus tratamientos. En el siglo XIX y el XX, el desarrollo tecnológico permite tratar diferentes dolencias con fiabilidad, asegurando tratamientos específicos, no meramente empíricos. Y en lo que va del siglo XXI, el desarrollo tecnológico y la adquisición de conocimiento tuvo un auge exponencial, nos desborda, lo que ha progresado hoy por hoy la tecnología, muchos de los médicos nos desborda ampliamente, ¿verdad? Con respecto a la ginecología y la obstetricia, bueno, recordar cosas básicas, ¿verdad? La ginecología proviene del griego, mujer y logia, estudia el organismo de la mujer y su aparato genital desde el punto de vista anatómico, fisiológico y patológico. Y la obstetricia, por su parte, rama de la medicina que estudia la gestación, el parto y el puerperio. En sus orígenes, como pasó también en nuestro país, nacen como 2 ramas separadas. En la antigua Grecia, en la época de Hipócrates, las mujeres ejercían la obstetricia y en forma oculta la ginecología. Existían las obstetrices o comadronas y las feminae o medicae ginecólogas. En el siglo XVI nace en Francia la obstetricia moderna, las mujeres eran obstetras y los hombres cirujanos. Esto se mantuvo durante mucho tiempo, después van a ver que a principios del siglo pasado empieza a haber mucho más auge de ginecólogos y obstetras del género masculino, y hoy por hoy estamos volviendo a los orígenes. Y les pongo a título de ejemplo, en el último concurso de residencia que hubo, entraron 28 residentes en ginecotocología, de los cuales 27 son mujeres. ¿Tá? Y eso que parece algo banal, que no es un comentario de género, tiene sus implicancias porque es sabido, a las mujeres por diferencia de género, por las características propias del sexo, por sus obligaciones matrimoniales, de ser madre, de lo que fuere, les interesa mucho menos operar que a los varones, mucho menos. Y eso a la larga va a tener su precio en la adquisición de las destrezas quirúrgicas y en los ginecólogos que vamos a dejar a futuro que tengan capacidades para poder operar. No quiere decir que las mujeres no operen, algunas operan mejor que nosotros, pero digo, el número cada vez es menor. ¿Tá? Fíjense en esto, en 1650 se autoriza a los hombres a asistir partos, pero con poca aceptación por parte de la población, con rechazo por parte de las embarazadas y sus esposos. Esto
fue toda una innovación, ¿verdad? Que un hombre pudiera atender a una mujer en el momento del parto, y en esa época, imagínense lo que podía hacer. En el transcurso de los años, la historia marca que existió una supremacía de los hombres en el ejercicio de la obstetricia tocúrgica. ¿Qué es la obstetricia tocúrgica? La que tiene que realizar maniobras. La mujer que asistía a un parto normal no tenía problema. Si había que aplicar un force de espátula, y ni que hablar si había que realizar una cesárea, se recurría al género masculino. ¿Tá? ¿Qué pasó en el Uruguay? En la época colonial, el ejercicio de la medicina en general y de la ginecología y obstetricia en particular era realizado por médicos y parteras provenientes del exterior del país. No había autóctonos por la propia historia reciente que tiene nuestro país. En 1788 se realiza la apertura del Hospital de Caridad, donde existían camas destinadas a la atención de las mujeres por parte de las parteras. ¿Tá? No la atendían médicos, se encargaban de la asistencia de las mujeres, las parteras, todo lo vinculado al embarazo, en el Hospital de Caridad. En el periodo de 1825 a 1881 ejercían médicos, cirujanos, flebótomos, dentistas y parteras, en su mayoría extranjeros. No teníamos todavía uruguayos. En 1875 se crea la Facultad de Medicina de la UDELAR. En 1877 la Escuela de Parteras dentro de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Y en 1990, que esto lo vivimos nosotros, se cambia el título de partera por el de obstetra partera, lo cual fue toda una implicancia a nivel nacional bastante importante, porque realmente le dio una amplitud mucho más a la profesión de la obstetra partera que lo que en sí significa la palabra partera. No está solo vinculada a la asistencia del parto. Al inicio, en la Facultad de Medicina existían cátedras de ginecología y de obstetricia separadas, estaban separadas. Había un profesor de ginecología, había un profesor de obstetricia. ¿Tá? En 1946 se inicia la unificación progresiva de las clínicas obstétricas y ginecológicas y se crea el término tan difícil que siempre mezcla, y van a ver que en los certificados que se hacen se escriben mal la mayoría de las veces. Esto es un invento típicamente uruguayo de ginecotocología. Mientras que en otros países se utiliza la palabra tocoginecología o gineco-obstetricia y más comúnmente ginecología y obstetricia. Uno lo que ha visto en todos estos años, y ahora se ha avanzado tanto en la adquisición de conceptos y conocimientos dentro de la rama, que yo me afilio tremendamente a la tesis inicial. Yo considero, y no lo voy a lograr, ya en el ejercicio de mi cátedra me quedan 2 años y poquito, y no lo he logrado hasta el momento y estoy seguro que no se va a lograr. Tienen que volverse a separar la ginecología y la obstetricia. No tienen nada que ver. Hoy por hoy las ejercemos juntos porque es en el organismo femenino, pero nada que ver. ¿Tá? Son especialidades enormes que tienen que ver la ginecología oncológica con un embarazo de alto riesgo. Nada. ¿Y qué pasa con esto? Corremos riesgos, ¿verdad? Porque es tan amplio y se quiere abarcar tanto que, como decía mi padre, se puede ser aprendiz de mucho y oficial de nada. ¿Tá? Entonces fue una de las cosas que hicimos nosotros en la cátedra, que Edgardo, que es uno de mis profesores agregados, aparte de un amigo, lo vive. Tenemos 10 profesores adjuntos, y en mi época había que rotarlos por un periodo de tiempo por cada sector de servicio. No, lo cambiamos radicalmente. Cada profesor adjunto, de acuerdo a su interés y a su capacidad, se queda en un área específica. ¿Tá? El profesor adjunto de alto riesgo obstétrico no le interesa operar ginecología oncológica y viceversa. Entonces digo, 8 años en ese lugar. Entonces imagínense cuando salen, cómo salen. ¿Qué me importa que estuvieran 1 año en cada lugar? Es absurdo. ¿Tá? Entonces esas son de las cosas que se intentan cambiar, al menos en el servicio nuestro por ahora, en ese sentido lo venimos haciendo, ¿verdad? Y bueno, ni que hablar, destacadas personalidades han ocupado lugares sobresalientes dentro de nuestra historia, Turén, Pobo Orfila, Caldeiro Barcia, ¿qué podemos decir? Hermógenes Álvarez y muchos más. Desde sus orígenes, que es una de las cosas que caracteriza a la ginecología, por lo que implica el hecho del nacimiento, ¿verdad? Surge el concepto de la obstetricia social abordando temáticas que van más allá de la sola atención médica. Pero ¿qué pasaba? Se trataba de una sociedad muy diferente, donde el médico era respetado y hasta sobrevalorado en su accionar, hasta no hace mucho. Nosotros pasamos de ser semidioses a ser ahora poco menos que de igual a igual con cualquiera, sin desmerecer a los demás, pero cada uno en su lugar.
Yo tengo pacientes, y las viví, que uno le pregunta, ¿de qué la operaron? Ah, me vaciaron, porque está ese concepto también, ¿verdad? La operaron y la vaciaron, le dejaron un gran agujero adentro, rodeado por intestino. ¿Y por qué la vaciaron? No sé, el doctor no me explicó, y no importaba que le explicara. Algo tan absurdo. Al día de hoy no se nos ocurre operar a alguien sin explicarle, sin hacerle firmar el consentimiento informado, sin hacerle un dibujo, sin mostrarle en láminas por qué hay que operarla, qué es lo que se le va a sacar y qué consecuencias puede tener. Digo, eso pasaron entonces de esa casi impunidad total, ahora que nos demandan porque los miramos mal. Entonces digo, ha cambiado tremendamente. El ejercicio de la medicina dejó de ser paternalista, la población ejerce sus derechos humanos concernientes al cuidado de su salud, lo cual está muy bien y es correcto. Pero en contra de la opinión de muchos, se ha desprotegido al médico. Y vamos a ver algunos aspectos puntuales. Es uno de los grandes problemas que tengo yo, más allá de comentarios políticos que no son, pero con las autoridades ministeriales, que en cada reunión que voy se los digo y les molesta. Se trata de amparar tanto al usuario que el médico es de segunda. Tenemos los mismos derechos que el usuario. Los mismos, no digo más, los mismos. Entonces no puede ser que por proteger al usuario nosotros pasamos al cajón que nos pueden pegar como quieren y cuando quieren. ¿Tá? Y vamos a ver cosas puntuales. Fíjense, en el 5 de diciembre del 2007, la ley 18.211 crea, para bien, el Sistema Nacional Integrado de Salud, reglamenta el derecho a la protección de salud de todos los habitantes del país, crea un seguro nacional de salud financiado por el Fondo Nacional FONASA, siendo sus recursos los aportes obligatorios personales, patronales de los trabajadores, los empleadores, tanto del sector público como del privado, aporte de los pasivos, el aporte de los seguros integrales y otros a los que puedan corresponder. Todo eso es como se financia el organismo, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, pero ¿qué es lo que busca el Sistema Nacional Integrado de Salud? Sobre todo lo que está en amarillo, ¿verdad? Que la cobertura sea universal, que sea equidad y continua, con oportunidad de ver las prestaciones a todos y una orientación sobre todo preventiva, integral y de contenido humanista. El 15 de agosto del 2008 surge, 10 años atrás, fíjense, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. La ley consagra el derecho a la salud sexual y reproductiva postulando la universalización del acceso a servicios integrales de la salud y reproductiva en el país. Está muy bien. Y a la anticoncepción. Además de establecer la necesidad de que los sectores de salud y educación trabajen en conjunto para la garantía de ese derecho y su difusión. Y fíjense lo que está en amarillo, que esto es nuevo, y esto tuvimos que aprender a tolerar, no a tolerar, a admitir, porque no me cabe la menor duda que es un derecho del padre estar presente cuando nace su hijo. ¿tá? Se destaca el hecho de que la parturienta tiene el derecho de ser acompañada por la persona que ella designa en el trabajo de parto. Una persona. Y esto está generando problemas también, porque se malentiende, hoy por hoy surgieron las famosas salas de nacer, que muchos de ustedes deben estar enterados. Es una sala donde la paciente realiza el trabajo de parto y si todo anda bien y no termina en una cesárea, tiene su parto. El acceso a la sala de nacer tiene que ser restringido. Y mucha gente lo ha tomado como algo folclórico, ¿verdad? Van 4, 5, 20 a estar con la parturienta cuando está pariendo. No es así. Tiene derecho a uno solo. Y también están de moda las famosas doulas, que más de uno de ustedes lo deben de haber sentido nombrar, que son personas no técnicas, con cierto conocimiento médico y obstétrico, entre comillas, que hacen más que nada el acompañamiento de la parturienta en el trabajo de parto. Y se da la paradoja. A mí me ha tocado responder solicitudes y queda un poco antipático cuando uno lo hace, denegando el acceso, no a la doula, negando que entre el marido y una o dos doulas como pidieron ayer, porque parece que desde el punto de vista humanitario están más capacitadas que el médico para contener a una parturienta en una situación de estrés. Puede entrar la doula, una. Si entra la doula, no entra el marido. ¿tá? Entonces, genera líos. Uno, el que sea, el amigo, la amiga, el vecino, el peluquero, uno. Y eso genera problemas. Y no está acá, no lo puse, pero también los famosos planes de parto. ¿Escucharon hablar de los planes de parto? La paciente que va a parir presenta en la dirección técnica y en la jefatura de servicio un memorándum con todo lo que quiere que no le hagan. Una serie de condicionantes que uno se pone a leer y a veces es muchas comprensibles y a veces vergonzoso, ¿verdad? El otro día contesté una de 2 hojas en una institución de que yo ejerzo la jefatura, que no quería nada. Entonces terminé diciendo que, bueno, si no confía en el equipo de salud, que tenga el parto en la casa con quien quiera y bajo de las condiciones que quiera. Porque no es así. Uno ingresa a una institución y tiene que acatar ciertas órdenes.
ciertos lineamientos, si no, es un viva la pepa, vale todo. A mí no se me ocurriría como médico decirle al cirujano cómo me tiene que hacer una gastrectomía. Digo, es algo insólito. Eso es confundir libertad con libertinaje, porque se fomenta que la paciente opine, se fomenta, porque son votos, ¿verdad? Son cosas a futuro que en las urnas después se ven. Entonces, esos son los problemas que hay de fomentar las cosas mal entendidas. Y fíjense el famoso IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Más allá de lo que pueda pensar uno, y todo el mundo lo sabe, yo soy uno de los 100 que apelaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el IVE, por diferentes motivos que no vienen al caso, pero ha generado un problema en el país, y se le generó a las propias autoridades nacionales que no pensaban que podía pasar. El aborto despenalizado ya existió en el Uruguay, hace varios años, uno se cree que aparece ahora, ya existía. Como dice ahí, en 1933, José Irureta Goyena impulsó una reforma del Código Penal que hizo posible que en hospitales públicos se practicara la interrupción del embarazo. Dicha reforma entró en vigencia en octubre de 1934. En los hospitales públicos se podían hacer abortos. ¿Tá? Esta habilitación duró muy poco, ya que por medio de un decreto, el presidente de facto Gabriel Terra prohibió en 1935 la realización de abortos en instituciones públicas. En 1936 se tipificó el aborto como delito por medio de la ley 9.763, periodo que duraría 76 años, hasta que el 22 de octubre del 2012 se vota la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, el famoso IVE. Actualmente el aborto en Uruguay no está penalizado si se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación, siempre que la mujer cumpla el procedimiento establecido en la ley aprobada en el 2012. Nos podrá gustar o no, hay que cumplirlo, es una ley. ¿Tá? Yo hasta en la propia cátedra tengo un servicio de salud sexual y reproductiva donde dentro de mi función está controlar de que se cumpla la ley. La ley hay que cumplirla. Ahora, no nos confundamos, las propias autoridades nacionales, el propio ministerio miente cuando publica cifras nacionales a nivel internacional diciendo cifras del aborto legal en Uruguay. El aborto no es legal, está despenalizado. La ley es de despenalización del aborto y no de legalización del aborto. Entonces eso hay que decirlo como es. Y siempre pongo un ejemplo absurdo, ¿verdad? Pero es así. Si uno tuviera la desgracia de privar la vida a alguien en defensa propia, no tiene pena, pero no es legal matar a nadie. ¿Tá? Entonces no es el aborto legal, el aborto está despenalizado. Son cosas distintas. Y si ustedes entran en la página del ministerio, dice aborto legal. Y esas cifras recorren el mundo como aborto legal. No es legal, no tiene pena. El IVE. No cabe duda que contempla los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, se generan controversias en la opinión pública, en el equipo de salud, en la sociedad en su conjunto. Y una de las cosas que yo siempre dije, ¿verdad? ¿Y los derechos del feto? ¿Quién pelea por los derechos del feto? Digo, sería un necio, como lo dije ahora en una entrevista que me hicieron en un organismo de prensa, si no reconozco que es verdad, se implantó el IVE y disminuyó drásticamente la mortalidad materna por abortos hechos en condiciones de riesgo, hay que reconocerlo. Bajó la mortalidad materna a costa de la mortalidad fetal. ¿Tá? Entonces vamos a decir el discurso completo. ¿Y qué surge? Las formas jurídicas de la objeción de conciencia, que es individual, y la objeción de ideario, que es institucional. Las autoridades nacionales están preocupadas por la aplicación de la objeción de conciencia. Parece que los que hacemos objeción de conciencia estamos contra las mujeres. Nada más lejos, ¿verdad? Tienen una visión sesgada de la realidad. La aplicación de la objeción de conciencia no es un verdadero problema. El problema es la falta de las campañas destinadas a evitar el embarazo no deseado, a fomentar la paternidad y maternidad responsable mediante una sexualidad plena amparada en una anticoncepción segura. Y fíjense en esto, también un ejemplo vulgar, pero si tenemos una casa vacía y no queremos admitir intrusos, debemos adoptar las medidas precautorias correspondientes y no recurrir al desalojo forzado. Evitemos que entre el intruso. ¿Y eso cómo se evita? Con campañas de educación. Y eso también lo dije en cuanto a reunión voy del ministerio y les causa mucho malestar. ¿Qué campañas ven en la televisión, en la prensa oral, escrita, donde fuere, que digan cómo se evita el embarazo no deseado? Use preservativo, use condón, eviten infecciones de transmisión sexual. ¿Ustedes escuchan algo por eso sobre la televisión? No va, no lo ponen. Pero después tenemos el IVE. En este tema debemos adaptarnos a lo que marca la ley, respetando los derechos sexuales
y reproductivo de las mujeres, como decíamos hoy, exigiendo además que se respeten los derechos de los médicos objetores sin que esto implique dejar desamparada y sin asistencia a las usuarias. Y ahí está en rojo, capaz que no lo ven muy bien, pero fíjense si estará mal la cosa acá en el país, que tampoco se dice, porque ahora estamos preocupados porque tenemos 4.000 nacimientos menos con respecto al año 2016. Estamos preocupados. ¿Y no les llama la atención que de 43.000 nacimientos hubieron casi 10.000 IVEs? O sea que 1 de cada 5 embarazos termina en un IVE, interrupción voluntaria, descartando los abortos espontáneos, ¿verdad? ¿No es llamativo que 1 de 5 termine en un IVE? No me digan que, porque a ninguna mujer creo que le guste recurrir al IVE. Terminan en eso porque no hay educación, no hay prevención. Y no se dice, pero bajaron 4.000 los nacimientos. Y bajaron a costa de que bajó el embarazo en adolescentes. Es verdad, no cabe duda. ¿Y cuánto influye que hay 10.000 IVE? No lo dicen. Esto, si lo dejamos seguir evolucionando así, si no se le pone un freno, yo estuve en la charla el otro día del Ministerio, el Uruguay va a la extinción. Digo, ya no digo quién nos va a pagar la jubilación a nosotros, a nuestros hijos quién le va a pagar la jubilación. No vamos a tener habitantes, pero están preocupados. Y lo peor, uno de los conferencistas, uno de los que habló, que no quise hablar para no generar más lío, uno de los que habló dijo que todavía tenemos medidas para poder seguir evitando el embarazo y esto y lo otro, y bajar acá y bajar. No bajes nada, fomentar, educar, que se reproduzca el que quiera y hacer las cosas bien, y vamos a tratar de crecer, no de seguir bajando. Esto es como cuando las mutualistas pierden socio, ¿verdad? Perdió socio y que siga perdiendo, no. Es lo mismo. Y fíjense en esto, ¿qué es la objeción de conciencia? Que todo el mundo habla. Es cuando el objetor se niega a realizar y dar cumplimiento a una exigencia revestida de fundamento legal por razones de libertad de pensamiento y de creencias o por razones religiosas, éticas, ideológicas, intelectuales, humanitarias o morales, siempre planteada como una cuestión axiológica. Y el problema de objeción de conciencia no es uruguayo, es mundial, ¿verdad? Y hay algunas cifras de otros países, ¿verdad? Su ejercicio implica un comportamiento el cual debe ser pacífico, y esto es fundamental, porque hay que distinguirlo con otra cosa que vamos a decir ahora. No debe vincularse a la acción o a la lucha política, pues su fin no es modificar la ley, que podría ser su resultado indirecto, pero en todo caso no buscado, que considera injusta, sino proteger sus valores y la rectitud de su conciencia. ¿Está? ¿Con qué hay que distinguirlo? Con la desobediencia civil. Esto sí, esto está penado por la ley. La desobediencia civil se pena. ¿Qué es? Es una figura con la cual la doctrina española la vincula a la objeción de conciencia, pero no tiene nada que ver. Precisamente se busca un determinado cambio legislativo por lo que el individuo se haya dispuesto a transgredir la ley hasta conseguirlo. No es lo que buscamos los que tenemos objeción de conciencia, ni mucho menos. ¿Tá? Y después está la objeción de ideario. Esto lo tienen las instituciones. Esto es colectivo de la institución, no es al técnico involucrado. Acá en el país hay dos, que son las instituciones religiosas, el Círculo Católico y el Hospital Evangélico. ¿En qué consiste? Que las instituciones que tengan objeciones de ideario preexistentes a la vigencia de la ley, no vale declararse después que salió la ley que tiene objeción de ideario, tiene que ser previo. ¿Tá? Con respecto a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo que se regulan en los artículos anteriores, podrán acordar con el Ministerio de Salud Pública, dentro del marco normativo que regula el Sistema Nacional Integrado de Salud, la forma en que sus usuarias accederán a tales procedimientos. ¿Tá? Son cosas completamente distintas. Y bueno, dejemos el IVE, que ya nos debe tener un poco cansado a todos nosotros. Fíjense en otras leyes que andan en el tapete que también, no digo que entorpecen, pero influyen en el accionar médico. La ley 18.473, que se llama de voluntad anticipada. Capaz que muchos de los que estamos acá, yo la descubrí hace muy poco, que existe esta ley. ¿Tá? Lo mismo acontece con la aplicación de esta ley, donde se pueden aplicar los conceptos sobre objeción de conciencia, pero no los que rigen la objeción de ideario. ¿Tá? La institución no puede ampararse en tener objeción de ideario para no llevar adelante la ley de voluntad anticipada. ¿Y qué significa? Que toda persona mayor de edad consciente, libre y psíquicamente apta tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos. Esto significa que cualquier individuo en estas condiciones puede expresar de forma anticipada su deseo de no recibir determinados tratamientos que prolonguen su vida, pero que vayan en detrimento de la calidad de la misma. Uno se puede negar a recibir cierto tipo de tratamiento. ¿Tá? Y eso está amparado dentro de esta ley. Fíjense en esta otra, la ley 17.000
817. Fíjense en cuándo se promulgó, 30 de mayo del 2006. ¿En qué consiste? El enunciado es lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Actualmente, hace poco, el Ministerio de Salud Pública presentó una guía para el personal de salud denominada Salud y Diversidad Sexual con el propósito de mejorar la atención sanitaria al colectivo, integrado por lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. De esta manera, el sistema sanitario dispone de una guía sobre salud y diversidad sexual que procura la captación y el acceso a la atención sanitaria para personas de todas las orientaciones sexuales. Está bárbaro. La guía sale más de 10 años después. La ponen, no les digo como una obligación, pero que tenemos que cumplirlo porque no se puede dejar a esta rama de la población desamparada, pero las instituciones no están capacitadas de darle cobijo. Y les pongo un ejemplo, ingresa una paciente trans, ¿y dónde la ponemos en el servicio obstétrico? ¿Al lado de una embarazada normal? ¿Está? Entonces, bárbaro, hay que cumplirle la ley, pero dame las condiciones para poderla llevar adelante. Pero ¿qué pasa? Es simpática, es políticamente correcta y gana votos. Hay que olvidarse de todas esas cosas. ¿Qué nos pasa a los médicos? Somos rehenes e instrumentos al servicio de las autoridades. Y el ejemplo típico de todo esto, que no me cabe la menor duda, fíjense lo que nos pasa con las certificaciones del BPS. En la consulta estamos hartos de hacer certificación para el BPS. ¿Cuándo pasamos a ser nosotros certificadores del BPS? ¿Qué obligación tenemos? ¿Por qué lo hacemos? Para no entorpecer a la pobre usuaria. Porque si no la certificamos no le dan la licencia. ¿Pero por qué tengo que certificar por el BPS? Yo no soy médico del BPS. Ojalá lo fuera. ¿Qué hicieron con los certificadores del BPS? ¿Dónde fueron a parar? ¿Los echaron? ¿Los despidieron? ¿Estamos trabajando para ellos? Entonces, se confunde usar al médico como mano de obra barata, a pesar de que dicen que muchos de los médicos la tenemos toda, ¿verdad? Así después cuando hay que pagar el IRPF, ahí nos damos cuenta. Bueno, la ley, como dice ahí, se votó hace 12 años, que es políticamente correcta y simpática, no cabe la menor duda. ¿Qué desafíos tenemos? Varios, ¿verdad? Hay que entender que la protección de la salud es algo complejo y no basta con tener buenos médicos, hospitales o campañas preventivas. Para lograr la salud se requieren una serie de condiciones que trascienden el campo médico e incluso de la salud pública. Tenemos que implicar a toda la población. Se debe crear conciencia pública de responsabilidad compartida. Personas, familias, comunidad, gobierno, en cuidar la salud a lo largo de toda la vida. Para esto se precisan campañas educacionales, que es lo que no tiene nuestro país. ¿Tá? Estar preparados para afrontar el incremento de los años de vida de las personas. No solo cada vez nacen menos, por suerte lo que ya tenemos unos cuantos años, cada vez se vive más. Entonces digo, eso hay que afrontarlo, tiene una carga social importante, lo que decíamos hoy con respecto a las pasividades. Esto lleva de la mano la necesidad de mejorar la calidad de vida y gastos, para lo cual cada país tiene que tomar las medidas adecuadas. Y fíjense los ginecólogos y los obstetras, situaciones específicas que vivimos en la diaria, cosas totalmente nuevas, que dificultan el accionar nuestro. Con respecto a la maternidad, es vox populi, que por diferentes motivos la maternidad se ha atrasado en los años. Antes, tener una embarazada en los controles arriba de los 40 años de edad era algo llamativo, algo muy raro. Hoy por hoy es muy frecuente. Y no solo en forma espontánea, se recurre a la ovo y a la esperma donación, al uso de úteros subrogados, o sea, los famosos vientres de alquiler, trasplantes de útero, que en el país todavía no se llegó, pero que a nivel mundial ya es una realidad, pacientes que tienen una agenesia uterina, por ejemplo, el síndrome de Rokitansky, que es una malformación congénita, se le trasplanta el útero de un familiar, tienen sus hijos, y después, como no es un órgano imprescindible para la vida, después que tuvo su paridad, se vuelve a extirpar, para que no quede inmunodeprimida de por vida. Eso es una realidad y va a llegar acá. Los fenómenos de adopción, y esto, este ítem, todo esto, sobre todo la ovo y esperma donación, está generando una obstetricia nueva, problemas nuevos. Yo hago alto riesgo obstétrico en varias instituciones, tengo varias pacientes de más de 50 años embarazadas. ¿Tá? Hay una señora que basada en el anonimato puedo contar el caso, 50 años sin compañero, recurrió a la ovo y a la esperma donación. ¿Tá? Y cuando me vino a ver, surgieron todas las complicaciones que se pueden imaginar de un embarazo con más de 50 años, diabetes, hipertensión, todo lo que quieran.
Uno, que a veces en el rol de médico te crees con derecho de poder dar opiniones que no nos corresponden. Le dije, pero ¿y por qué corres este riesgo y no recurriste a la adopción? Porque en definitiva, si uno se pone estricto, no es nada de ella. No es nada, es como cuando, el ejemplo típico de los huevos y la gallina, ¿verdad? ¿Quién es la madre? ¿La que empolla los huevos de otra gallina o la que puso el huevo? Esto es lo mismo, no es ni del compañero que no tiene, ni son óvulos de ella, ¿por qué correr los riesgos? ¿Y saben lo que me contestó? Que me mató. Me dijo, ¿y saben qué, doctor? Con más de 50 años en este país adoptar es tremendo. No puedo. Hace años que vengo dando vueltas, tuve que recurrir a esto, poner en riesgo su vida, y por suerte salió todo muy bien. Y la señora está contentísima. Fíjense, es una manera de adoptar usando su cuerpo, poco menos. Es tremendo. Bueno, después el problema de las adicciones, ni que hablar. Y la violencia de género, ¿qué podemos decir, verdad? Digo, somos campeones acá los uruguayos, parece que somos muy guapos pegándole a las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones nuestras de los médicos? Conocer y aplicar los derechos de salud sexual y reproductiva, te podrá gustar o no, por ejemplo el IBE, como dije hoy, pero hay que llevarlo adelante. ¿Tá? Reconocer y orientar acciones en casos de violencia doméstica, detectar las situaciones más frecuentes de violación de los derechos humanos y ser capaz de instrumentar acciones dirigidas a su solución. Problemas específicos del gremio médico, que lo tenemos todos nosotros, fíjense, lo sabemos todos. Multiempleo, gran oferta laboral, falta de compromiso con la gestión y con las instituciones. No hay compromiso con la gestión. A nosotros nos pasó en la cátedra que Edgardo y yo tuvimos que hacer guardia el 24 de diciembre de grado 2, porque no teníamos grado 2 para cubrir la guardia. Eso en los tiempos nuestros era, uno lo decía, no sé, te invitaban a que no vinieras más, que como dijo una vez el profesor Sica Blanco, cerrá la puerta, pero del lado de afuera. ¿Tá? Son cosas que pasan hoy por hoy, pasan, no hay compromiso con la gestión. Desinterés por acceder a cargos formativos en la Facultad de Medicina, a no ser especialidades quirúrgicas. ¿Para qué se van a presentar al grado 2 si en las móviles hay trabajo, si en las mutualistas hay trabajo? Antes era un requisito poco menos que imprescindible, y atrás de eso iba de la mano la formación de todos nosotros. Que hoy por hoy parece que en el ambiente nuestro, sin ser una crítica a los más jóvenes, porque uno lo que más quiere es que los más jóvenes sean mejores que nosotros, pero parece que con hacer un parto y una cesárea y sacar un útero ya está. No es así. La formación es otra cosa. ¿Tá? Hay un incremento de la tecnología y menor contacto con las usuarias, ni que hablar que aumentó los juicios y las denuncias por presunta malpraxis, aparecieron los seguros, casi todos nosotros somos socios de seguros por malpraxis. Medicina defensiva genera gastos en paraclínica, internaciones innecesarias, aumento del número de cesáreas. Esto es otro problema que estamos viviendo hoy por hoy. Se nos critica a los ginecólogos y a los obstetras por el gran número de cesáreas que estamos haciendo. Es verdad, no cabe duda, no puede ser que hay instituciones que tienen 60% de cesárea y 40% de parto. Lo normal es que sea parto, pero cambió la sociedad, cambiaron las exigencias, cambiaron las indicaciones. Hacemos cesárea por indicación del oftalmólogo por riesgo de desprendimiento de retina. Hacemos cesárea por indicación del traumatólogo por riesgo a una hernia de disco. Y una cosa que es fundamental, y cae mal cuando lo decimos, hacemos cesárea a pedido de la paciente. Y se hace. Y yo considero que está muy bien. ¿A quién de nosotros de los que estamos acá nos obligan a operarnos de algo que no queremos? La señora viene y dice, no quiero un parto. Uno le explica todos los riesgos del parto y la cesárea, y no quiere un parto, y tiene derecho a la cesárea. ¿Cómo se lo vamos a discutir? Tiene derecho a un IBE, y no va a tener derecho a elegir por dónde van a nacer su hijo. Es algo que uno, cuando lo razona, claro, la cesárea no es políticamente correcta ni simpática. ¿Tá? Bueno, y bueno, el impacto del IRPF. Hay gente que evita, sobre todo la gente joven, que no está muy motivada, de tener más trabajo, porque es sabido, cuanto más ganás, más aportás. ¿Tá? Un contador conocido mío dice, si ganás, aportá. Si ganás mucho, aportás mucho. Y si trabajás muchísimo, dámela toda. ¿Tá? Es el concepto que tiene el IRPF actual. Entonces, ¿para qué querés ganar mucho si tenés que aportar muchísimo? Y bueno, rápidamente algunas cosas con respecto a cosas que las tenemos que vivir. No cabe la telefonía celular. Sus ventajas son indiscutibles, ¿no? Te pagamos facturas por el teléfono. No cabe duda, nos conectamos con internet, pero hay otras, ¿verdad? Inconvenientes, no respeta tiempos ni lugares, genera lesiones propias del uso y secundarias a las distracciones que produce. Causa de aislamiento. Yo el otro día estaba en una reunión social, éramos 6 en una mesa, 5 estaban con su teléfono. Y yo me dediqué a ver a los demás cómo tecleaban. Esa era la reunión que había social. Triste, ¿no?
Distorsiona la escritura. La escritura no se pone a leer los mensajes de texto que nos mandamos. Es vergonzoso. El idioma castellano se fue a la B. Interfiere con la consulta médica, suenan los teléfonos, hay gente que lo atiende, gente que no lo atiende. Causa inconvenientes en bloque quirúrgico. El otro día se fue un anestesista a una operación mía, a hablar por teléfono afuera. No se puede ir. No se puede ir. En su defecto, si quiere que se lo atienda al circulante, lo cual también está mal, pero no se puede ir. Y fíjense en los riesgos por el uso del celular. Este término que me encantó, que yo no lo conocía, nomofobia. ¿Qué es la nomofobia? Y todos nosotros lo hemos vivido. ¿Y cómo no? Es la ansiedad y el estrés cuando no se tiene el celular. Uno se olvida del celular, parece que se olvidó de la vida, tiene que salir corriendo a buscarlo. No se tiene el celular, no hay cobertura, o la batería está baja, o no tenés crédito. Parece que se terminó el mundo. El celular ya es una parte del cuerpo nuestro. Es tremendo, ¿está? Las lesiones por posturas inadecuadas, alteraciones de la columna, perjudica el equilibrio, tendinitis por el uso excesivo del celular, visión, reduce la capacidad de visión y la atención, distracción, disminuye la capacidad de atención y potencia de errores y accidentes, y las infecciones. Uno no es consciente si no tiene la conducta y el criterio de lavarse las manos cada vez que va a ver un paciente. El uso excesivo del celular, la contaminación que tiene microbiana es tremenda. Y se lo llevamos a los pacientes cuando vamos a ver una herida quirúrgica, si no nos lavamos las manos. Y con respecto a la distracción, algo anecdótico, el otro día yo iba por la calle, me llevó puesto un adolescente, que por supuesto siempre que te pechan son más grandes que vos, ¿verdad? Una cosa así era, casi me mató, nunca se enteró a quién chocó. Siguió hablando por el celular, podía haber sido una anciana, una vieja, un viejo, un niño, le importó 3 carajos. Él siguió caminando como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? ¿Está? Nadie duda que es un mal necesario, ¿no? Pero vamos a darle el término justo. ¿Y qué está pasando con la atención médica? Se va despersonalizando. El multiempleo, todos corremos de un lugar a otro, poco tiempo para la consulta médica, ausencia del examen clínico a las pacientes. ¿Cuántas pacientes hay que vienen para que le pidas el Papá Nicolau? Le decís que la vas a examinar y parece que la estás insultando. Porque Pocho no la examinó nunca en 40 años. Bueno, vuelva con Pocho. ¿Está? Porque la consulta médica es mucho más que pedir exámenes. Y bueno, se olvidan de todo eso. Solicitud de exámenes a demanda, farmacoterapia a demanda, incremento de las demandas médico-legales y denuncias. ¿Qué ha llevado? A que hagamos una medicina defensiva. Y después, la vedette de los tiempos modernos, ¿verdad? ¿Qué apareció? La historia clínica electrónica, que también tienen sus pros y sus contras, y tenemos que adaptarnos. Gran avance, centraliza la información, está brillante, donde fuera uno accede y tenés toda la historia ahí, no pensás que te traigan la historia de papel, como nos traían antes, y garantiza la legibilidad, porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es nuestra escritura, ¿verdad? Yo a veces ni yo mismo me entiendo lo que puse, ¿tá? Entonces, esto es bárbaro, pero también genera un gran retroceso. Se ha perdido el contacto visual con los pacientes, y eso la paciente que es atenta lo manifiesta en la consulta. Dice, fui a ver a fulano mengano, no me miró nunca a la cara, doctor. Miró la computadora, me dijo que quería, se fue, no sé si tiene bigote, si no tiene bigote. Triste, triste, ¿no? Parte de todo esto, vamos a darle también el término justo. Cambios en la relación médico-paciente, sin duda que ha cambiado. Los profesionales de la salud deben estar preparados para ir haciendo los cambios necesarios para que la tecnología esté a su servicio y no lo sobrepase, evitando inconvenientes en la relación con los pacientes. No cabe duda que es así. Inconvenientes generados por el doctor Google. Todos nosotros tenemos acompañante en las consultas al doctor Google, está al lado nuestro, ¿verdad? Acortó la brecha de información existente entre el paciente y el médico, genera malos entendidos por parte del paciente y cuestionamientos y fundamentos científicos, muchas veces produce enojo en el médico, y en lugar de oponernos a que se informe, debemos de ayudarlo a encontrar la información correcta. No hay que decirle que no lea, que lea en el lugar que debe, si es que va a leer. ¿Tá? Internet. La desconfianza hacia la medicina es un fenómeno en auge. Y ojo que no es uruguayo, es mundial esto. Mundial. Se cuestiona desde las vacunas hasta la industria farmacéutica. A nivel de confianza no es el mismo que hace 20 años. Se está resquebrajando, según dichos del inmunólogo francés Alain Fischer. Fíjense, en Francia, que es la cuna de la vacunación, de la medicina preventiva, en Francia, el 41% de la población estima que las vacunas no son seguras. Si dónde surgieron, piensan que no son seguras, ¿qué podemos pretender de acá? Cuando se estuvo cuestionando durante años si había que vacunar o no para el HPV.
y ahora parece que sí que hay que vacunar. Entonces, las redes sociales se comportan como una caja de resonancia y hay que tener cuidado con todo esto, ¿verdad? Convirtiéndose en la principal fuente de información de muchos usuarios, generando desinformación digital. En lugar de información, generan desinformación digital. En Gran Bretaña únicamente el 37% de los británicos confían en los datos procedentes de la investigación médica. Fíjense, 37% de fuentes confiables, ¿tá? Frente al 65% que se fía en la experiencia personal de sus allegados. Le cree más a los allegados que a lo que pueda decir un trabajo de investigación médica. Un ejemplo local, y lo vivimos los ginecólogos a diario, en embarazos de pretérmino con complicaciones, en donde se puede esperar una edad gestacional mayor, se cuestiona muchas veces, dado que allegados o conocidos tuvieron partos prematuros con buenos resultados neonatales. Y una chanza para los neonatólogos que están presentes, que yo siempre lo digo, gran culpa de esto lo tienen los neonatólogos, porque hacen vivir maravillas, niños de 500, 600 gramos sobreviven. Entonces, si anduvo bien, ¿por qué va a esperar? Doctor, si rompí la bolsa a los 7 meses y la vecina de al lado lo tuvo y está bárbaro. No, hay que esperar porque Tata Dios puso ese plazo. Y se verá, se adecúa a cada caso en particular. Se cuestiona todo. Desconfianza hacia el discurso médico. Se aplica también por una exigencia nueva de las pacientes, y esto está bien. Quieren una mayor implicancia en las decisiones que incumben a su salud. Es lo que decíamos hoy, es inconcebible que alguien lo opere y no se le explique de qué le va a operar y qué le va a sacar, o qué va a hacer. Y eso pasaba. ¿Tá? Y fíjense, el presidente del Consejo Consultivo Francés de Ética, lo que la población espera es que se escuche más y no que actuemos únicamente como técnicos. Escuchar. Yo tengo pacientes que van a la consulta porque hacía un año que no me veían y quieren hablar de algo. Y digo, bueno, bárbaro. Lamentablemente tenemos 10 minutos, ¿de qué quiere hablar? Entonces terminas hablando de los nietos, menos de ginecología. ¿Tá? Hay que escuchar, a la gente no se la escucha. ¿Tá? Y algunas reflexiones finales con respecto a esto, y estas son cosas muy personales que se podrá estar de acuerdo o no, pero a mí me ha dejado una enseñanza bárbara. Hagamos un alto en la vorágine laboral que vivimos en la carrera, en todo lo que hacemos, en el trabajo. Pensemos por un instante, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Nuestra función dentro de la sociedad es tremendamente importante, la cual no nos hace mejores, sino diferentes. Tenemos la satisfacción de trabajar cuidando la salud de la población, pero no hay que creérsela. Y yo lo digo a título personal, cuando uno se la cree, le va mal. El que se la cree pierde. Y a mí me ha pasado varias veces. Uno opera 1, 2, 3, 5, 20, 25 pacientes, andan, te paran en la calle, te felicitan, te vienen a ver. Dices, ¡qué bárbaro! Enseguida viene una catástrofe. Te bajan a tierra. ¿Tá? Así que no te la creas. Mucha gente anda por la vida mareada, confundida y derrochando soberbia. El mareo y la confusión no respeta edades, no es del joven, se ve a cualquier edad. Recordemos que todos venimos del mismo lugar y vamos a un final común, seas quien seas. ¿Qué te diferencia? La envoltura y dónde te guarden. Si no te queman, pero después vamos todos para el mismo lado. Entonces no hay que creérsela. Yo siempre digo lo mismo, no hay nada más inútil que un médico sin un buen equipo de enfermería al lado. Y el ejemplo típico, cuando yo hacía guardias en el CASMU, un 24 de diciembre a las 12 de la noche, todos brindando, éramos 12. Ginecólogos de guardia, neonatólogos, transfusión, todo lo que se imaginen, brindando y justo cambio de enfermería. Llega una paciente sangrando como pocas veces vi en mi vida. Casi se murió porque ninguno de nosotros sabíamos dónde estaba guardado el suero, dónde estaba el material para hacer la punción, porque no estaba la enfermera al lado. Entonces, podemos ser profesores, titulados, lo que quiera. Nos precisamos todos de todo. Yo no puedo abrir el escritorio todos los días si el auxiliar de limpieza no me lo limpia. Entonces no hay que creérsela. ¿Tá? Todos nacemos hablando el mismo idioma, lloramos igual. O se llora en inglés, en francés o en portugués. Lloramos igual, nacemos igual. ¿Tá? Luego nos diferenciamos de acuerdo a las oportunidades que la vida nos da. El que se la cree pierde. Siempre hay algo o alguien que te va a bajar a tierra y te va a poner en tu lugar de simple mortal. Y fíjense en esto, lo que tenemos ciertos años y capacidad de decisión, también podemos influir, y mucho, en vidas ajenas. Las decisiones que afectan a la gente. La gente es la que determina la capacidad de desempeño de una organización. Ninguna organización puede ser mejor que la gente que tiene. O sea que hay que cuidar a la gente. El rendimiento del recurso humano determina realmente el desempeño de la organización y eso lo deciden las decisiones básicas que afectan a la gente. A quién contratamos y a quién despedimos, dónde los ubicamos, a quién ascendemos,
Estas decisiones determinan si la organización está administrada con seriedad, si su misión, sus valores y objetivos son reales y significativos para la gente y no solo retórica y relaciones públicas. Estas cosas a veces nos olvidamos. ¿Tá? Ojo con el poder embriaga y lo vivimos a diario. Si en algunas instituciones muy cercanas, tener el mando parece que sos Gardel, no sos Gardel. ¿Tá? Y el mando te lo dieron los demás, así que hay que respetar a los demás. Todo ejecutivo que empieza por creer que es un buen juez de los demás termina tomando las peores decisiones. Juzgar a los demás es un poder que no le es dado a los simples mortales. Quienes tienen un alto promedio de aciertos se basan en una simple premisa, no ser jueces de nadie. Reflexionemos, ¿qué hacemos a diario? Y ahí caemos todos en lo que hacemos a diario. La crítica constante desgasta, cansa, aburre y aleja a la gente. ¿Tá? Construyamos un futuro en base a proyectos y poca crítica. Hoy decíamos que se debe de escuchar a la gente, pues sin duda que se debe escuchar a la gente, yo creo que es capital. Pero la función del médico es mucho más que esto y se resume en 4 puntos. Yo siempre en broma a los más jóvenes, 4 cosas tenemos que hacer en la consulta médica. La primera es, ahí no se ve bien, lástima, es escuchar y tranquilizar. La paciente puede llegar a venir desesperada porque tiene un cáncer que la va a matar, hay que tranquilizarla. Primera función, tranquilizar. Segunda función, calmar el dolor siempre. Estamos en el siglo XXI, casi en el 2019. A nadie le puede doler nada. Hoy tenemos calmantes para lo que fuere. El dolor no debe existir. La función nuestra es sacar el dolor. Curar, si se puede. No siempre podemos curar. ¿Da? Y si no se puede curar, acompañar. No la típica, la operé, se va a morir, se la paso al oncólogo y se murió. No es así. Y fíjense en esto. Esto es algo muy personal. ¿Alguna vez pensamos cómo llegamos a estar aquí nosotros? No, nunca. Nunca nos sentamos a ver cómo llegamos acá. ¿Qué hacemos acá? Lo más probable es que de ninguno de nosotros hubiera nacido. Eso es lo más probable. Por lejos. Somos quienes somos porque existieron hechos fortuitos, no casuales, sino causales. Y entren a analizar para atrás. Primeramente el hecho de que nuestros progenitores se hubieran conocido. Si no, no estaríamos acá. Luego, porque en el coito fecundante que tuvieron nuestros progenitores, que nos dieron nuestro origen, entre tantos coitos que tuvieron, un espermatozoide entre 300 millones y solo uno se encontró con ese óvulo entre los 300 que lo estaban esperando. ¿Tá? Eso no lo pensamos, fíjense, todos corriendo, los muchachitos como locos, hacia el óvulo. Si hubiera llegado otro espermatozoide al encuentro con ese u otro óvulo, hoy no serías tú, sino tu hermana o tu hermano. Es así, y no lo pensamos. O sea que estadísticamente hablando, la posibilidad de haber nacido son casi nulas. Menor a una en 90.000 millones de probabilidades. Esto no lo piensan los energúmenos que te quitan la vida al otro como si fuera. ¿Tá? El hecho de que dentro de esa carrera espermática hacia la vida llegue un solo espermatozoide, nos hace a todos y a cada uno de nosotros ganadores. Todos los seres vivos alguna vez ganamos. El que nació ganó, desde Donald Trump hasta el indigente más indigente. Ganó en un momento de su vida. ¿Tá? Respetemos la vida en todas sus formas y desde sus orígenes tengamos en cuenta lo maravilloso que es vivir y lo que queremos en algo muy superior a nosotros, demos gracias a Dios por existir. Y no los aburro más. Muchas gracias.